Buen día, mis estudiantes de organización de computadores. El día de hoy vamos a continuar entonces con el ciclo de ejecución del procesador. Esta es la segunda parte. Para recordar, previamente hablamos de los tipos de arquitecturas que tienen los procesadores, del cual arrancamos de que la primera arquitectura que existió es la tipo von Neumann, en donde tenemos un procesador y tenemos una sola memoria a la cual yo me conecto mediante un bus de datos que es bidireccional, o sea que la memoria me entrega información y el procesador puede almacenar información en la memoria a través del bus de dirección en el cual pues le estoy dando la posición de lo que yo quiero acceder, y con el bus de control le puedo decir a la memoria si quiero pasar datos del procesador a la memoria o de la memoria al procesador. Ese es en términos generales la primera tipo de arquitectura. Después, la Universidad de Harvard presentó otra estructura en donde dividíamos, ya teníamos una memoria exclusivamente en donde vamos a tener solo el programa que vamos a ejecutar y vamos a tener una memoria en donde vamos a almacenar los datos, las variables, la información que queremos accesar durante el procedimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en ambos puede existir buses de direcciones individuales, buses de control individuales y buses de datos individuales. De la misma forma, yo podría llegar a tener, por ejemplo, compartir. Por ejemplo, el bus de datos podría llegar a ser, o puedo llegar a compartir el bus de control sin ningún problema. También hablamos de que el ciclo de nuestro procesador pues funcionaba a partir de un conjunto de instrucciones que llamamos y denominamos programa, y dijimos que el funcionamiento era un funcionamiento secuencial, que cada vez que yo iba y traía una instrucción desde mi procesador, la ejecutaba y después volvía y traía la siguiente. Por eso es que sabemos que es de forma secuencial. Dijimos que en términos generales teníamos tres etapas. La primera era fetch, la cual ya hablamos en detalle de cómo funcionaba en el video anterior. También tenemos pues que esa instrucción se encarga de traer, esa parte del ciclo se encarga de traer la instrucción desde la memoria. Después arrancamos con lo que es el decode o la decodificación, en donde hablamos del formato de las instrucciones de los diferentes procesadores. Y lo último que cierra nuestro ciclo es el execute, que después de que yo termino execute, voy a el ciclo de captación o de ciclo de fetch. Esto en el ciclo básico de funcionamiento del procesador. Ya más adelante verán que hay un cuarto elemento en este ciclo que es importante pues para ciertas aplicaciones y si queremos información adicional que pueda trabajar mi procesador. Pero por el momento, en términos globales, yo tengo que mi procesador requiere un fetch, un decode y un execute en cada una de las instrucciones que yo traigo de memoria. Lo que es importante aquí es que, como dijimos, es un funcionamiento secuencial, lo cual pues, implica que requiero un contador. Entonces, a ese contador se le conoce como un program counter, y ustedes se van a dar cuenta que muchos procesadores le dan el nombre de PC. Entonces ya saben de dónde viene la palabra PC, program counter. ¿Listo? Y ese es el que se va a encargar de llevar la secuencia del programa. Seguramente si mi programa empieza desde la posición 50, entonces arrancará 50, 51, 52, 53, hasta que él encuentre o que se detiene el procesador, o sea que yo debo detener el programa, o hasta que yo seguramente le doy un reset al sistema. El día de hoy, en este video, vamos a terminar el ciclo de decodificación con los modos de direccionamiento y hablaremos del ciclo de ejecución, en donde mencionaremos el conjunto de instrucciones y los tipos de instrucciones. Entonces, nuestro ciclo de codificación o de coding implica primero que todo, pues lo que necesitamos es decodificar las operaciones que vamos a realizar. Ya vimos que tenemos la posibilidad de tener un formato, y dentro de ese formato dijimos que íbamos a tener un código de operación, que es el que me va a decir la operación,
y vamos a tener un modo de direccionamiento, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Además, usualmente hay un espacio adicional que es asociado con la información del operando o la dirección. Cuando tengo operando o cuando tengo dirección depende del modo de direccionamiento. Ahora hablemos en detalle de esos modos de direccionamiento. Entonces, existen varios tipos. En esta presentación hay unos, pero sin embargo, eso no implica que no existan más. Realmente, los modos de direccionamiento son modos que requiere el diseñador para poder acceder a varias cosas o para poderle darle flexibilidad al usuario para que pueda tener manejo de los datos. Eso quiere decir que los modos que tenemos, que yo presento aquí en esta presentación, no son los únicos. Existen más en el mercado y es necesario indagar qué modos de direccionamiento tenemos en cada procesador para poder así pues poderle indicar qué es lo que yo quiero pasarle. ¿Listo? Al igual, cuando ustedes diseñan su procesador, ustedes seguramente tendrán unos mínimos de modos de operación y habrán otros libres que ustedes podrán incluir. Hasta podrían llegar a tener su propio modo de direccionamiento. El primero, que es casi el que casi todo mundo necesita y que emplea, es el conocido modo de direccionamiento inmediato. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo de cómo es el formato en cada uno de los modos de direccionamiento, pero solamente es un ejemplo. Ustedes ya saben que existen múltiples formatos de instrucción y eso depende más del diseñador y cómo quiera él manejar la información. Entonces ya sabemos que la información en la parte amarilla pues es la parte del opcode. En la parte verde vamos a tener aquí un modo inmediato. Y cuando yo estoy hablando de modo de direccionamiento inmediato, la información en donde yo esperaba un operando o una dirección siempre va a traer un operando. Es decir, siempre va a traer un número. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo tengo que mi operación de suma está representada por el 001 y mi modo inmediato va a estar representado por 01, vamos a decir que nuestro operando va a ser el 000000111. Lo que quiere decir es que toda mi instrucción que yo voy y traigo de memoria, en este caso mi memoria tiene una palabra de 16 bits, si se dan cuenta. Entonces esos 16 bits van a estar escritos en memoria como unos y ceros. Entonces si yo voy y traigo mi instrucción, seguramente voy a ver lo que está en la parte inferior, en donde va a tener 000100 y pues los ceros del operando 111. ¿Esto qué implica o qué debería entender mi procesador? Mi procesador debería decirme, listo, sumar el valor de 7. ¿Sí? ¿Por qué el valor? Porque yo ya sé que el modo de direccionamiento es inmediato. Lo que está contenido en la zona azul va a ser el valor físicamente de lo que yo quiero operar. Y como ya dijimos, en la parte amarilla va a estar nuestra operación. En este caso, pues en el ejemplo es una operación de suma. Entonces el modo inmediato, en la instrucción viene el valor a operar. O sea, ya traigo el dato que yo voy a operar. Por ejemplo, si yo quiero decir que a voy a sumarle un 5, pues es esta instrucción. Bueno, voy a sumarle un 7, pues tengo que traer esta instrucción. Siendo A seguramente un valor de registro, por ejemplo, que ya tengamos en nuestro sistema. Bueno, el siguiente modo de direccionamiento que es también usual es el modo de direccionamiento directo. En este caso, pues volvemos y tenemos nuestro formato de instrucción, nuestra operación, nuestro modo de direccionamiento y en la zona azul la información que voy a traer seguramente va a ser la dirección. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo la posibilidad de tener 10 bits en el espacio azul. Esos 10 bits significan que puedo traer datos hasta de 1024. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, x más 1024 sin signo o x menos 512 si yo tengo signo. Eso es cuando tengo rangos con signo. Sin embargo, si yo quiero operar un número más grande, o sea, ¿qué debo hacer? Entonces, para poder lograr operar un número más grande, lo que puedo hacer es emplear todos los 16 bits para que yo pueda tener todo el dato ahí. ¿Sí? Palabras hasta de 16 puedo llegar a tener ahí. Entonces, en ese caso, yo lo que voy a hacer es traer en mi instrucción la dirección en donde está la información del valor que yo voy a operar.
Si se dan cuenta, pensemos un poco más allá. Cuando ustedes programan y dice que existe una variable, vamos a suponer una variable a igual a 0, el procesador lo que hace es asignarle a, al valor de la dirección de a. O sea, dice, ahí existe una variable, listo, voy a hacer que en mi memoria exista una posición que va a corresponder a la información de a. Y mi procesador, cuando yo le digo que quiero traer a, o sea que por ejemplo yo quiero a más algo, seguramente él va a tener que traer a el contenido de a, que en ese caso es ir a la memoria, traer el dato que está en esa posición de memoria y después operarlo con lo que deba realizarlo. ¿Sí? Entonces, además de que me sirve almacenar un dato en memoria para que yo pueda usar toda la palabra disponible, o sea, los 16 bits, yo también puedo aprovechar el hecho de que cuando yo estoy direccionando, lo que puedo tener es una variable, algo que va a cambiar en el tiempo y que no necesariamente siempre va a ser constante, como en el caso del modo inmediato. En el modo inmediato, pues no hay forma de modificar el valor, no se puede, ya está en el programa. ¿Sí? Literalmente, si ustedes me dicen 7 más 3, eso está físicamente en el programa. En cambio, si yo tengo variables, pueden ser una posición en memoria, por ejemplo, b más c. Entonces esa es la ventaja del modo de direccionamiento directo, y es que ustedes tienen ahí la posibilidad de cambiar el valor y volverlo y actualizarlo y manejar nuevos datos, además del tamaño de la palabra. Ejemplo, entonces volvemos ahora a tener nuestra suma. En este caso, pues nuestro modo directo va a estar codificado como 1, 0. Esa codificación depende de ustedes pueden decodificarlo como no necesiten, pueden usar 2, 3, 4 bits, eso ya lo habíamos hablado. Y en este caso, la dirección, ya no el operando, va a estar compuesto por esa palabra que está ahí, que eso es la dirección 100. Entonces mi instrucción pues va a quedar definida de esta forma. ¿Y qué es lo que mi procesador va a entender de esa instrucción? Mi procesador debe entender que debe sumar el valor que esté en la posición de memoria 100. Es decir, que es necesario que mi procesador sea capaz de volver e ir y traer el dato en la posición 100. Entonces mi modo directo necesita traer el operador que está en una posición de memoria dada. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando estamos hablando desde el punto de vista del procesador es habilitar la lectura de memoria. O sea, debo por el bus de control decirle que voy a leer un dato. Después enviar la información de la dirección de dir, o sea, la información que yo ya traje en mi instrucción por el bus de direcciones para que mi memoria me envíe el dato que yo quiero. Entonces ahí necesito leer el dato traído desde la memoria por el bus de datos y usarlo como el operador. Bueno, ahora nuestro tercer modo es el modo de direccionamiento indirecto. En este caso, pues volvemos y arrancamos de nuestro formato de instrucción. Tenemos nuestra operación, nuestro modo de direccionamiento y en el espacio azul vamos a tener una dirección. En este caso vamos a llamarla dirá. Si se dan cuenta, tengo la posibilidad de que en esa también tengo 10 bits, igual que en el otro. Y con la dirección, ustedes pueden tener, por ejemplo, acceder a datos en una memoria desde 0 hasta 1023, o sea, 1024 posiciones en una memoria. Sin embargo, pues esos son muy poquitos datos. Si uno tiene un programa más o menos decente, fácilmente puede gastar más de 2000 o 4000 posiciones. Entonces la pregunta acá es, ¿qué debo yo hacer? Si yo quiero tener muchas variables. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces cuando nosotros programamos usamos muchísimas variables. Entonces, el modo de direccionamiento indirecto está diseñado para resolver ese problema de yo quiero ir a una posición en memoria mucho más grande. Entonces, para eso, vamos a, primero pues partiendo de nuestro ejemplo, entonces tenemos nuestra suma, le decimos un modo codificado, en este caso modo indirecto, y la dirección. Hasta ahora parece igualito, o tiene como, funciona muy parecido. Si ustedes dirán, esto hasta ahora se ve igual que el modo directo. Sin embargo, aunque yo tengo
que tengo una dirección, lo que tengo que hacer ahora es sumar el valor que está en la dirección que esté en la posición de memoria 100. Es decir, actualmente la información que está en mi zona azul es una dirección. En esa dirección lo que va a ocurrir es que va a haber otra dirección y en esa otra dirección yo voy a direccionar al valor que sí voy a operar. Entonces es la dirección de la dirección. Imagínense que estoy manejando apuntadores. Cuando ustedes tienen una variable de tipo apuntador, lo que tienen es una variable que está apuntando a una dirección y que contiene la dirección. Ahí está, la dirección de la dirección. Entonces, en este caso, en modo indirecto, para él es necesario traer la dirección almacenada en memoria para posteriormente traer el operador que también está en memoria. O sea, es decir, que es necesario acceder 2 veces a memoria para poder traer el dato. En este caso, lo que hacemos es habilitar la lectura de memoria, enviar la información de DIRA por el bus de direcciones, o sea, la primera dirección que tenemos, en este caso es la que está en la zona azul. Después leemos el dato que va a estar en memoria, que seguramente va a tener este tamaño, unos 16 bits, en donde puedo yo tener una dirección muchísimo más extensa. Después vuelvo y habilito la lectura de mi memoria, traigo la información de lo que yo obtuve con DIRB, que la DIRB es la información de la dirección que yo traje, y finalmente ya tengo el dato. Es decir, que en este caso, si se dan cuenta, tuve que acceder primero al procesador, a la memoria, para traer la instrucción. La segunda vez que accedí a memoria, para traer la dirección de donde está el dato. Y la tercera vez que accedí a memoria, me envió el dato. Entonces, en este caso, en los modos de direccionamiento indirecto, necesito acceder a memoria 3 veces para poder terminar el ciclo de decode. Ahora, también existen otros modos, no necesariamente siempre con memoria. Por ejemplo, en este caso tenemos un modo que se le conoce como modo de direccionamiento de registro, en donde pues tenemos, en este caso, la zona amarilla pues es el opcode, el verde, si se dan cuenta aquí ya tengo 3 bits porque ya se me acabaron los bits para codificar, pero pues eso depende del número de modos de direccionamiento que tenga el sistema. En este caso pues ya tengo 3 bits y en la zona azul ya no voy a tener ni un operador ni una dirección. En este caso voy a tener una codificación de registros. Entonces, si se dan cuenta, es posible que en su procesador pues haya un conjunto de registros. Con ese conjunto de registros, yo lo que puedo hacer es decirle, dependiendo de almacenar información en esos registros y operar con la información que esté en los registros. Con eso evito ir a memoria. Eso lo puedo hacer. Y para eso existen los modos de direccionamiento de registros. En este ejemplo, pues tenemos una suma, un modo de direccionamiento de registro que vamos a codificar como el 100. Y en este caso va a ser el registro número 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi sistema? Va a sumar el valor que esté en el registro 1. Para eso, mi procesador internamente puede tener un banco de registros de propósito general y que yo pueda codificar. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de codificar en esta zona azul, por ejemplo, puedo tener 3 bits, no es necesario tener todos esos bits. Por yo tener solamente 3 bits, con esos 3 bits yo puedo decir que tengo, por ejemplo, 8 registros de propósito general, en donde yo puedo almacenar y coger y sumar datos de una vez en mi procesador sin necesidad de acceder a memoria o en este modo de acceder a memoria. La cuestión es que, si se dan cuenta, pues es muy interesante, de pronto es más eficiente, seguramente lo pensarán, porque ya no tengo que acceder a memoria, sino que ya tengo el dato en el registro. Por ese lado es muy bueno. Sin embargo, estoy limitada. Como ya nos dimos cuenta, es posible que el número de variables que yo requiera en un programa pues sea bastante grande. Es decir que de tener de 1000, 2000 a solamente tener posiblemente una capacidad de unos 32, 64 hasta 128 registros, eso puede limitar la operación de mi sistema, ¿sí? Entonces eso no lo limita. Entonces, en este modo no es necesario traer el operador desde memoria. Se opera la información desde la información de los registros que yo tenga en mi sistema.
Y lo que yo les decía, definitivamente es limitado dependiendo del número de registros que yo pueda tener. Entonces se toma el valor de registro indicado y este se toma como el operador de la operación que yo quiera hacer o del proceso que yo tenga que realizar. E igualmente, de forma muy semejante, existe uno que se conoce como el modo de direccionamiento indirecto con registros. En este caso, pues es si yo tengo muchos registros, no necesariamente en un tamaño de instrucción como de 16, como el que estamos presentando acá. Recuerden que los procesadores pueden tener tamaños mucho más pequeños. Como el Arduino Uno, por ejemplo, tiene 4 bits. Y hay procesadores muy pequeños, por ejemplo, de 4 bits. Eso quiere decir que yo puedo llegar a tener que esta palabra de instrucción sea muy pequeñita, esta palabra de acá. Si esa palabra es muy pequeñita y yo quiero tener un conjunto bastante grande para el manejo, por ejemplo, de muchos registros dentro de mi sistema, lo que va a ocurrir es que seguramente voy a necesitar tener un modo indirecto en donde yo pueda utilizar toda la palabra para indicar, por ejemplo, un conjunto de registros. Supongamos, ejemplo, tenemos un procesador que solo tiene 8 bits, o sea que va hasta acá. Vamos a tener que, supongamos que 3 de esos bits van a hacer operación y tengo 2 bits solamente para modo direccionamiento. Entonces eso nos deja 3 bits que nos van a servir para poder direccionar, supongamos, mis registros internos. Pero mi sistema no solamente tiene 8 registros, puede llegar a tener fácilmente unos 1024 registros. Entonces, si se dan cuenta, mi palabra pues no es suficiente, o sea, no solo estos 3 bits solamente me podrían dirigir a solo 7 registros. Si yo quiero acceder a los otros, me toca volver a hacer que este señor me diga aquí, por ejemplo, la dirección de un valor en memoria, que me vuelva y me traiga otro valor, una palabra completa desde memoria, que me mueva, pues que me indique algún otro valor de registro. O sea, eso es una forma con los valores indirectos, con la forma indirecta, de ir de nuevo. Ya en este caso podría yo decir, ahí ya pues obviamente podríamos tener dos opciones. La primera opción es que yo tenga esa información en un registro y que mi modo indirecto de registro es ir a un registro y en ese registro contener el valor de otro registro, es posible. O que vaya a memoria y traiga el valor que puede llegar a ser un registro mucho más grande que el espacio disponible, que en este caso del ejemplo eran 3 bits. Entonces, pues depende de cómo se diseña. Si se dan cuenta, aquí ya empezamos a ver variaciones. No necesariamente siempre todos los procesadores van a tener estos modos. Como les dije, son modos que existen en la literatura, pero no necesariamente eso implica que todos los procesadores lo usen o requieran de usar todos. Depende mucho de cómo esté diseñado el procesador. Ahora, hablemos de los modos de direccionamiento con desplazamiento. Primero que todo, existe uno que se le conoce como modo de direccionamiento con desplazamiento relativo. Entonces volvemos y tenemos nuestro formato de instrucción. En este caso, en esa zona azul, vamos a tener una dirección que vamos a llamarla rel en este ejemplo. Tenemos lo mismo, nuestra suma, nuestro modo de direccionamiento relativo pues tiene otra codificación. Y en este caso la dirección pues va a ser un 7. ¿Qué tiene que hacer mi procesador? Tiene que sumar el valor que esté en la dirección 7 más la dirección actual de la instrucción. Es decir, de donde traje esa instrucción, seguramente eso está en una posición de memoria, que yo venía ejecutando juiciosita de forma secuencial y que mi procesador conoce. Esa información, ¿dónde está? Pues esa información está en el program counter. Entonces, para este modo, el modo relativo, es necesario traer el dato desde memoria desde una relación relativa a la dirección actual de la instrucción. Entonces, ¿qué hago? Tomo el valor que está en el program counter, que es la instrucción, es el valor de la instrucción actual. Habilito la lectura de mi memoria y envío por el bus de direcciones la suma. O sea, lo que había en program counter más la dirección que ya me entregó con la instrucción que es rel.
y después pues leo el operador por el bus de datos finalmente. Entonces aquí un detalle importante es que rel está en complemento a 2. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente puedo traer el dato que está hacia PC más lo que esté, sino que voy a obtener, por ejemplo, PC menos algo, ¿sí? Porque el valor de rel suele estar en complemento a 2. O sea, es relativo el valor actual de la instrucción, pero hacia arriba o hacia abajo, sin importar, no solamente en un solo sentido, no solamente valores positivos. Bueno, otro modo de direccionamiento que existe se le conoce como el modo registro base. En este caso estamos hablando de modos de direccionamiento de desplazamiento. Este es otro modo de tipo de desplazamiento que se le conoce registro base. Volvemos y tenemos nuestro formato de instrucción. En este caso, pues ese espacio va a seguir conteniendo la dirección que vamos a denominar rel. Nuestro ejemplo, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar el valor que está en la dirección 15 más R, siendo R pues un registro específico para encargado de realizar la relación con respecto al valor que me están entregando. Un ejemplo de aplicación de este estilo es, supongamos, si ustedes tienen una palabra de 8 bits y tienen una memoria de 1K, si se dan cuenta, con esos 8 bits es imposible acceder a un valor más grande que una memoria de 255. Entonces en esos casos pues lo que va a ocurrir es que yo simplemente sé que yo no puedo acceder a valores más grandes que 255. Entonces lo que puedo hacer es que en ese registro puedo poner el valor específico, en este caso 255, más lo que pueda traer en mi espacio de dirección, lo que puede llevarme a poder usar la memoria en la parte que no puedo acceder, ¿sí? Entonces al tener esa posibilidad de poner un 255 más la dirección, puedo extender el barrido de toda la dirección, acceder a direcciones de memoria que no puedo acceder con solo 8 bits, en el caso del ejemplo que estamos pensando. Si yo tengo, por ejemplo, una memoria de 1K, es imposible solo con 8 bits acceder. Entonces, para eso es este tipo de direccionamiento de desplazamiento, para poder ir más allá de la capacidad o del tamaño de los valores que yo tengo. Entonces, en este modo, es necesario traer el dato desde memoria de una relación relativa a un valor de un registro específico. Entonces, tomo el valor que esté en el registro específico. Este puede ser implícito o explícito, es decir, en este modo de direccionamiento yo puedo decir que siempre existe un registro que voy a llamar R y de ahí siempre va a estar el valor. O puedo hacer explícito en mi modo de direccionamiento, por ejemplo, que tome el valor de un registro Pepito o de un registro Anita, que por ejemplo ahí yo pueda variarlo, que en uno tengas, yo que sé, un valor delta de unos 512 y en el otro fácilmente puede ser que tenga un delta de 620. ¿Listo? Eso depende mucho del fabricante y de las necesidades que requiere el procesador para acceder a toda la memoria y manejar todos los datos. Después lo que hago es habilitar la lectura de la memoria. Entonces debo enviar por el bus de direcciones la suma. En este caso pues es el registro R en donde va a estar la información del delta, más el rel que es la dirección que va a venir de la instrucción. Y leo la información a través del bus de datos. En este caso rel es un valor sin signo, es decir, es un valor que siempre va a ser un valor positivo. Aquí yo no tengo, la mayoría de veces que se implementa este modo de direccionamiento, no se requiere que tenga un manejo de complemento a 2. Como nos dimos cuenta, es útil en el caso de que yo quiera ir más allá. Si yo quiero acceder a una posición de memoria que no puedo acceder con lo que tengo, pues necesito un modo de direccionamiento de este estilo en donde haya un delta para poder ir más allá, más lejos en la memoria. Listo. Entonces ya con eso terminamos lo que es el ciclo de decode.
Ahora hablemos del ciclo de ejecución. Entonces, para el ciclo de ejecución vamos a hablar de los tipos de operaciones que mis procesadores usualmente hacen. De seguro, lo primero que ustedes estarán pensando es realizar operaciones aritmético y lógicas, ya que ustedes conocen que internamente en mi procesador tiene la capacidad de hacer ese tipo de operaciones y tiene una unidad ALU internamente. Entonces, ya vimos que entre las aritméticas seguramente nos vamos a encontrar con suma con carry, con resta, con multiplicar, con dividir, con incrementar o con decrementar. Y entre las lógicas seguramente también nos encontraremos con AND, OR, XOR, una NOT, con comparación, con desplazamiento y rotación. Si se dan cuenta, pues todas estas estoy segura que ya saben a qué se refieren y cómo se realiza. Igualmente, pues tenemos la posibilidad de que nuestros procesadores tengan una ALU de punto fijo, una ALU de punto flotante, o que tengan la posibilidad de tener juntas unidades aritmético-lógicas. Entonces, nosotros dijimos que este va a ser el simbolito de la ALU, que es un pantalón al revés. Ese pantaloncito al revés va a estar asociado a esa unidad. Lo que seguramente ya dijimos en nuestros diseños es que íbamos a tener la información de un operando en un registro, en este caso lo llamé RD1, registro del dato 1. También tenemos un registro del dato 2, o sea, esos son los dos operadores que entran. Y a la salida pues teníamos nuestro resultado. Nuestro resultado usualmente lo poníamos en un registro. Ese registro, se van a dar cuenta que es muy usual que los procesadores, los diseñadores de los procesadores, lo bauticen como registro acumulador, porque ahí es donde yo acumulo el resultado. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué acumula el resultado? Si solamente estoy operando y entregando en ese registro. Esto que estamos hablando es una forma de que yo puedo realizar operaciones. Sin embargo, no es la única. Y hay procesadores que son enfocados sobre operaciones sobre el acumulador. Si se dieron cuenta, en los formatos de instrucción que ya vimos, lo que teníamos es que venía un operador y podía llegar a venir dos operadores. Cuando yo tengo la posibilidad de que traiga dos operadores, seguramente yo puedo poner el dato en el registro 1 y en el registro del dato 2. Sin embargo, si yo solamente traigo de un solo operador, en algún lado debo de guardarlo o debo de ser capaz de operar con respecto a algo. Entonces lo que va a ocurrir es que yo ya no tengo esos dos, sino que voy a usar lo que haya en el acumulador. O sea, yo puedo usar la operación anterior para dejarla ahí y operarla en el siguiente. ¿Para qué eso es útil? Imagínense que yo estoy haciendo un conjunto, por ejemplo, de operaciones. Yo tengo primero, hago una suma y después hago una multiplicación. Entonces, la suma va a quedar en el registro acumulador y la multiplicación va a hacerse respecto a lo que haya dado la operación de suma anterior. ¿Sí? ¿Se les hace familiar? Estoy segura que sí. Así es como funcionan la mayoría de las calculadoras que ustedes están acostumbrados a usar. Ustedes realizan, por ejemplo, un 9 más 8. El 9 más 8 queda resultado ahí. En este caso seguramente va a ser un 17. Y si a ese 17 quieren hacerle algo más, algún tipo de operación, división, multiplicación o resta, él la va a hacer con respecto al valor que está ahí. Igual que pasa, por ejemplo, en muchas calculadoras. En MATLAB, por ejemplo, yo puedo decir que opere con el anterior, empleando, por ejemplo, el LANS. Aquí en este caso, pues los procesadores, hay unos procesadores que están así, que son diseñados de esa forma, que mis instrucciones están diseñadas absolutamente sobre el acumulador. Ejemplo, si se dieron cuenta, cuando yo hice en los modos de direccionamiento, siempre teníamos la instrucción de sumar, pero si se dan cuenta nunca decía contra quién. Decía, sí, sume 7, o sume lo que está en la dirección 100, o sume lo que está en la dirección de R más algo. ¿Sí? Nunca se especificó contra qué. Y es porque cuando yo solamente tengo un operador, yo siempre estoy realizando la operación respecto al contenido que va en el registro acumulador. Es decir, si yo les digo resten menos 5,
Cuando resto menos 5, lo que va a hacer es menos 5 menos lo que esté en acumulador. ¿Listo? Entonces, la información del primer operando puede venir del acumulador. Eso depende del diseño de los procesadores, pero los enfocados a acumulador viene de ahí. Y el segundo seguramente vendrá de algún registro. En este caso lo bauticé DR para seguir la nomenclatura en inglés, que lo bauticé simplemente Data Register, que es el dato que va a venir, que voy a almacenar en ese registro, que va a ser el dato del otro operador. Bueno, sin embargo, esas no son las únicas operaciones que son capaces de, pues que mi procesador es capaz de ejecutar. Hay otras operaciones. Entonces, entre los tipos de operaciones que mi procesador ejecuta, tenemos uno que se le conoce como de transferencia de datos. En estos está mover de memoria al procesador, o sea, simplemente ir y traer un dato, y guardar datos en memoria del procesador. Es decir, por ejemplo, si se dieron cuenta, cuando yo estoy realizando las operaciones aritméticas, puede ser que mi resultado siempre esté en acumulador. Pero si yo lo quiero guardar para no perderlo, ¿qué debo hacer? Debo ejecutar una instrucción que me diga guardar datos en memoria. Entonces escoja lo que está seguramente en el acumulador y guárdelo en una posición de memoria. En este tipo de operaciones, pues yo le debo dar la dirección a donde quiero yo almacenar el resultado. Entonces yo cojo la dirección, tomo el dato del acumulador y lo almaceno en memoria sin ningún problema. Al igual, si yo quiero traer un dato, por ejemplo, en el caso si yo tengo dos operadores, pues puedo traer el primer operador, guardarlo en un registro, y el segundo operador que yo traiga, operarlo con el otro, con el valor del dato anterior, para ponerlo a la salida del acumulador, para operarlo con la ALU y ponerlo en el registro acumulador. ¿Listo? Entonces, es decir, yo puedo traer el primer operando, solo traerlo y ponerlo en el procesador, y después con una operación de instrucción traer el otro operando y realizar la operación. Bueno, también existen operaciones de control de flujo que en este momento vamos a mencionar. Sin embargo, en videos futuros vamos a extender su explicación. Entonces, control de flujo se refiere, si se acuerdan, estábamos hablando de que yo tengo que el proceso de mi procesador es totalmente secuencial. Que si yo lo veo en términos globales, yo lo que voy a ver es ver un contador que va a ir incrementándose a medida que va trayendo y ejecutando cada una de las instrucciones. La instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3, la instrucción 4. Sin embargo, hay instrucciones que me modifican ese conteo, que me lo alteran. Por eso se le conocen como operaciones de control de flujo. Hay operaciones de salto incondicional, que no requiero ninguna condición para saltar, es decir, yo estoy haciendo, supongamos, hice una instrucción de suma, después fui a mi procesador, traje la siguiente instrucción, encontré una instrucción de salto incondicional y iba en la instrucción número 100. En esa instrucción de salto incondicional me dijo que tenía que ir a la dirección 220. Mi procesador debe estar en la capacidad de cambiar el valor del program counter para ponerlo de 100 a 220 e ir y traer en la siguiente instrucción la instrucción que está en la posición 220. A eso se le conoce salto porque, si se dan cuenta, cambié totalmente la dirección en la cual yo estaba ejecutando mi proceso. Puedo ir hacia adelante, puedo ir hacia atrás. ¿Para qué es esto útil? Para ciclos. Si yo quiero, puedo devolverme e ir ejecutando instrucciones de forma circular. También existen saltos condicionales. Estos saltos condicionales emplean lo que nosotros ya hemos venido trabajando con nuestra ALU, y es las banderas. Las banderas de 0 y bandera de positivo o negativo nos sirven para saber si el número es mayor, si es menor o es igual que. Entonces yo puedo hacer la condición de salto, de cambiar esa posición en donde yo estoy ejecutando a una posición nueva a partir de la información que me haya dado, por ejemplo, la comparación. Para eso es útil la operación de comparación y las banderas. Esas banderas usualmente se almacenan
en un registro que se le conoce como el Status Register, que es el registro de estados. Entonces ahí vamos a tener las banderas que ya hemos mencionado y que ya hemos trabajado. La de 0, la de negativo, la de overflow y la de carry. Es decir, que si yo realizo algún tipo de salto condicional, lo que va a pasar es que esa operación va a requerir evaluar las condiciones que están en estas banderas y a partir de esa información, pues, o continuar con el flujo de mi programa o ir a la dirección que me está pidiendo. También tenemos uno que se le conoce como salto a subrutina, que es como si yo tuviera una función. De esa ya hablaremos en detalle en un próximo video. Y tenemos otras que son muy útiles, por ejemplo, para detener el proceso, como la que es conocida como halt, donde yo puedo esperar el wait. Y hay una operación que después veremos cuál es su utilidad, que es que no realice ningún tipo de operación. Listo. Entonces, si se dan cuenta, pues yo tengo esas instrucciones. Sin embargo, no son las únicas. Si ustedes van y miran seguramente algunas hojas de especificación de diferentes y variados procesadores, se van a dar cuenta que estas instrucciones pueden corresponder, pueden ser que no estén todas o puede ser que haya unas adicionales que no están descritas acá. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que pues se van a dar cuenta que a veces hay unas instrucciones que son mucho más complejas que otras. Hay unas que son sencillas, como las que mencionamos, es simplemente hacer una suma, una resta, un corrimiento o simplemente salto, o hay otros tipos de operaciones mucho más complejas, como por ejemplo elevar al cuadrado o realizar, por ejemplo, sacar raíz. Hay operaciones que requieren más procesos. Para eso entonces existen como dos pensamientos, una división de pensamientos de cómo deberían de ser el conjunto de esas instrucciones que deben ir en el procesador. La primera se le conoce como los procesadores que tienen un conjunto de instrucciones denominado CISC, que es Complex Instruction Set Computer, o sea que son un conjunto de instrucciones complejos. Y están los RISC, que es un conjunto reducido de instrucciones para el computador. Entonces están estas dos variantes. Seguramente de los diseñadores, hay alguno que otro que tratará de coger un poco de ambos. Seguramente encontrarán procesadores así, pero casi siempre se pueden clasificar en estos dos. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias y las ventajas entre cada uno. Primero que todo, los CISC hacen énfasis en el hardware. Como se podrán imaginar, cuando yo estoy hablando de que una instrucción es más compleja, quiere decir que requiere que mi procesador realice más procesos o que haya por dentro más hardware que pueda hacer todos los procesos que necesito en forma simultánea. Por eso es que ellos tienen énfasis en hardware. Por el contrario, en RISC hacen el énfasis en software, que aunque yo tengo un conjunto muy reducido de instrucciones, a partir de una serie de agrupar las instrucciones, puedo construir instrucciones más, operaciones mucho más complejas. Sin embargo, ¿qué me tocó hacer? Incluir más instrucciones. O sea que seguramente mi programa va a llegar a ser más extenso, lo que quiere decir que aquí yo necesito más software para realizar las mismas series de instrucciones que yo lo realizaba con el tipo CISC. En los tipos CISC, seguramente, vamos a requerir múltiples formatos y tamaños de la instrucción, porque pues dependiendo de la instrucción, puede ser que requiera 1, 2 o 3 espacios de memoria, o puede ser que vaya una vez a memoria para traer la instrucción, o requiera que yo vaya 2 veces a memoria, dependiendo de la instrucción. Entonces, puedo tener múltiples formatos de memoria, de formatos de instrucción. Y por el lado de RISC, el conjunto de instrucciones suele ser poco porque es un conjunto de instrucciones reducidos y casi siempre manejan un formato único. Puede ser que tenga de pronto alguna que otra variante, de pronto que necesite 2 variables, pero no lo va a requerir tanto. O sea, no es tan cambiante como puede ser el conjunto de instrucciones con CISC. En el caso de los CISC, requiero menos registros. Y requiero menos registros porque yo suelo no almacenar información
dentro de mi procesador para futuras cosas, sino que de una vez hago lo que tengo que hacer. O sea, hace operaciones mucho más grandes y ya saca el resultado, y seguramente la mayoría de estos tipos de instrucciones almacenan y vuelven y reescriben el dato en memoria. En este caso, en los RISC, requiero muchos más registros. ¿Por qué? Porque seguramente si quiero hacer algo en el futuro, quiero que esté en el procesador para poder realizar las operaciones en el futuro. O sea, para el RISC uno está pensando más en qué voy a hacer hacia adelante, y en el CISC simplemente yo realizo la instrucción y no puedo contar con que la información quede dentro del procesador. Tenemos que en los CISC pues requieren múltiples modos de direccionamiento y en los RISC usualmente requieren menos. Sin embargo, esto es muy relativo. Lo que les decía, eso depende mucho de los requerimientos y las necesidades del procesador. Puede ser que encuentren un CISC que tenga unos 4 modos de direccionamiento y de pronto fácilmente buscando encuentren un RISC que solamente tenga, que requiera, por ejemplo, unos 6 modos de direccionamiento. Entonces esto no es como algo que no podamos dividir tan fácilmente. Igual que los modos de direccionamiento pues aplica mucho, es como qué es lo que yo requiero. En CISC existe algo que se le conoce como microprogramación, y es que imagínense que por dentro de los procesadores tipo CISC exista una especie de procesador más chiquito, ¿sí? Por eso se le conoce como microprogramación, y es que ustedes le dan una instrucción y por dentro él tiene que hacer una serie de pasos parecidos a lo que hace un procesador de tipo RISC. Sin embargo, pues por dentro de ustedes, no, como programadores, no van a tener que interactuar, sino que él mismo en la máquina de alguna forma emplea todos sus recursos para ejecutar ese programa, ese microprograma. En cambio, pues lo que hablábamos, toda la complejidad de los tipos RISC siempre va a estar en el programa, y en el programa lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del compilador. El compilador es el que va a encargarse de hacer ese trabajo sucio, pero en este caso, en esta asignatura, ustedes son los encargados de hacer sus programas. O sea que en este caso la complejidad va a ir en lo que ustedes vayan a escribir. Tenemos también que hay instrucciones que pueden durar varios ciclos de reloj. Como les dije, como usa microprogramación, eso implica es que yo puedo tardar varios ciclos en determinar qué es la salida de la instrucción. O sea que no necesariamente solamente tengo fetch, decode y execute, por ejemplo, en este caso, en 3 ciclos de reloj, sino que puede requerir que todo eso no lo haga en 3, sino fácilmente en 5, en 6, en 7, porque requiero hacer múltiples operaciones antes de terminar el ciclo de execute. Entonces, pues puede durar varios ciclos de reloj. En contraste, usualmente las instrucciones del tipo RISC solamente tardan un ciclo de reloj. O sea, prácticamente solo requieren el ciclo de fetch, decode y execute que dure solamente de a ciclo de reloj. Entonces no hay ningún problema. Usualmente el conjunto CISC requiere un conjunto extenso de instrucciones. ¿Por qué? Porque pues tengo muchísima variedad de instrucciones y pues yo quiero darle todas las posibilidades a mi usuario. Si mi usuario requiere este procesador para hacer otro tipo de acciones, que tenga la capacidad de realizarlo y que emplee pues mi conjunto de instrucciones. En el caso del RISC pues es un conjunto reducido, como lo dice su nombre. Reducido es que yo solamente tengo unas instrucciones ya presentadas, muy globales, como por ejemplo las que ya mencioné anteriormente. Ese conjunto de instrucciones usualmente es un conjunto de instrucciones de tipo RISC, que es bastante reducido. Simplemente es claro qué es lo que se tiene que hacer. Listo. También tenemos que en CISC existe una dificultad para implementar algo que se le conoce como pipeline. Pipeline es algo que vamos a hablar más adelante, pero en términos prácticos, pipeline es, imagínense que yo quiero hacer una división de mis tareas, de mi ciclo de fetch, decode y execute para que mi procesador sea capaz de hacerlo en forma paralela. Entonces, pipeline es muy difícil implementarlo en sistemas de tipo CISC por el hecho de que hay instrucciones que requieren muchos ciclos de reloj. Por el contrario,
En los tipos RISC pues se les facilita porque son tiempos que ya están, que se conocen y que se pueden controlar fácilmente. Usualmente las instrucciones de tipo CISC hacen el manejo de memoria a memoria. Es decir, yo traigo la instrucción de memoria, se encarga de traer los datos, operarlos y después almacenarlos en memoria. ¿Listo? Entonces siempre la mayoría van a estar referidos a memoria. Toda la información va a quedar en la memoria. En el tipo RISC, si se dan cuenta, yo puedo operar registro a registro y puedo almacenar la información ahí mismo en el procesador. Por ejemplo, en el tipo de que yo dejo mi resultado en el acumulador y después, con una instrucción muy pocas que son relativas a memoria, puedo ir y traer el dato, ir y coger el dato y guardarlo en la memoria. ¿Listo? Eso no ocurre usualmente con las operaciones o las instrucciones de tipo CISC. Hay algo también que existe que se le conoce como acceso directo a memoria, pues ya nos dimos cuenta que como los conjuntos de instrucciones CISC trabajan los datos de memoria a memoria, pues tienen que tener el acceso directo a memoria. Hablaremos más adelante de qué es eso. En cambio, pues en los tipos RISC, pues lo que tenemos es muchos registros. ¿Sí? Tenemos varios registros, yo puedo operar entre registros, puedo guardar en registros, puedo llegar a tener seguramente un banco de registros general para operar, para dejar ahí y almacenar datos importantes o de pronto variables que yo maneje más usualmente y que pues, no me interesa tanto interactuar con la memoria, pues porque ya sabemos que la memoria es una fuente de retardo pensando desde el punto de vista del procesador. Usualmente las instrucciones son complejas para los CISC, es decir, que no solamente es una suma, una resta, sino que pueden contener más operaciones, multiplicaciones y sumas en la misma instrucción, o también podría llegar a tener elevados al cuadrado. Por ejemplo, hay una operación bastante compleja, es bastante completa, sería por ejemplo sacar magnitud, donde la magnitud pues sabemos que es elevar al cuadrado los valores, sumarlos y sacar raíz. Entonces son instrucciones que pueden llegar a ser bastante complejas. Y pues aquí tenemos instrucciones reducidas. Estas instrucciones reducidas pues pueden ser instrucciones simples, sumas, restas, leer, escribir, simplemente realizar un salto. Entonces, todas esas son instrucciones que son simples. Los códigos con los procesadores sí son sencillos, son chiquitos, pues como prácticamente el procesador va a ser el encargado de hacer casi todo el proceso, pues yo no tengo que preocuparme mucho por indicarle qué quiero hacer, sino que unas pocas instrucciones puedo llegar a obtener el resultado que yo espero. Como se imaginarán, en el caso de los procesadores RISC, pues requiero múltiples líneas porque tengo muy pocas instrucciones. Sin embargo, pues con esas pocas instrucciones puedo lograr los mismos procesos que seguramente lo puedo hacer con un tipo CISC. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Seguramente voy a requerir por parte de software y tener más control de qué variables voy manejando y además la información que yo voy teniendo en la parte de mis resultados voy a tenerla que escribir. Por el lado de CISC, pues él solamente se encarga de hacer las operaciones que yo le dé. Entonces hay unas por otras. Sí, que dependiendo, pues, claro, a ustedes van a encontrar que muchos procesadores están diseñados de tipo RISC porque es mucho más fácil hacerlos y, pues, en mi opinión, dan bastante flexibilidad al usuario para realizar múltiples operaciones. La diferencia con los CISC, pues, más que todo va a ser como el tiempo de ejecución. Entonces puede ser que yo no sea tan eficiente escribiendo y me pueda llegar a demorar más de lo que demore un tipo CISC. Y pues la otra es que yo no soy tan buena programando y tengo una aplicación súper especializada, pues los tipos CISC me sirven para ese tipo de aplicaciones. Ejemplo de tipo CISC están el procesador IBM 370, 168. Usualmente los procesadores tipo Intel tienen CISC. Y ejemplo de tipo RISC están los PowerPC, que de pronto les suenan por el hecho de que son los procesadores que manejaba Mac. Es PC 601, el 604 y también hay otra referencia que es el MIPS R10000. Bueno, muchísimas gracias por su atención.
Espero cualquier pregunta respecto a esta presentación y seguimos en clase dialogando cualquier duda que se presente. En la próxima presentación, entonces volveremos a tocar la información, hablaremos un poco más de las instrucciones de control de flujo, nos extendremos en esa parte y vendremos a analizar otro tipo, pues, otras modificaciones que van a ir modificando el comportamiento de nuestro procesador y pues llevándolo a que sea mucho más práctico y fácil, bueno, más que fácil, eh, útil para múltiples aplicaciones. Muchísimas gracias por todo y hasta luego.